Buenas tardes, soy Francisco Javier Tarín y estamos otra vez más en Cuando todo falla. Hoy vamos a tener a alguien francamente singular. Nos ha costado mucho convencerla. Hay que darle las gracias a don Rafael Ruiz Calatrava para que pudiera y se animara a venir a nuestro programa. Y está al otro lado del charco, muy cerquita de la ciudad de la eterna primavera. Es especialista en gerencia hospitalaria y en salud ocupacional, magíster en educación. Atención a esto, ha participado en procesos de formación del Instituto Sueco para la Vida y del Instituto Nórdico para la Educación Avanzada en Seguridad y Salud Ocupacional, y nos acompaña Patricia Caney. Patricia, buenas tardes, buenos días. Nos hablas desde Colombia, por si alguno no nos ha entendido con ese pequeño guiño. ¿Cómo estás? Hola y mil gracias por esta oportunidad de participar con ustedes, de poder conversar alrededor de esta disciplina que es la seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, aquí estamos, muy buenos días desde Colombia, aquí son las 11 de la mañana, buenas tardes desde España. Y bueno, acá estamos para que conversemos alrededor de este tema tan, bueno, que nos mueve y que ha sido pues nuestra profesión durante tantos años. Mil y mil gracias. Bueno, hace no mucho tuvimos a especialistas en medicina del trabajo Ujú. aquí en España. Vamos a ver ahora cómo se enfoca al otro lado del charco, en Colombia, una disciplina muy parecida, muy desconocida, por, porque al final parece como que nos centramos pues siempre en la seguridad, en la higiene, y el médico parece que está un tanto abandonado en el mundo de la seguridad y la salud ocupacional, a pesar del nombre de salud ocupacional. Pero yo, Patricia, te tengo que hacer antes de nada la misma pregunta que le hacemos a todos nuestros amigos que vienen a conversar un rato con nosotros. La verdad es que la pregunta es, si a mí me la hicieran, yo no te sabría contestar hoy en día, ¿eh? ¿Quién es Patricia? ¿Quién es Patricia Caney? Sí, lo voy a hacer corto, pues soy Patricia Caney, colombiana, vivo en Río Negro, cerca de la ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Bienvenidos todos a visitarnos, es una ciudad realmente hermosa y he vivido en ella muy buena parte de mi vida. Tengo 67 años, estoy casada, tengo dos hijos ya adultos, varios perros que me acompañan porque vivo en el campo. Estoy pensionada, pero no jubilada. Hay que entender la diferencia, ¿no? Pensionada es que ya he adquirido a través de tantos años de trabajo ese derecho a la pensión, pero no me he retirado de esta disciplina, no he dejado mi profesión y sigo trabajando como saludista ocupacional y espero seguirlo haciendo hasta que la vida me lo permita. Entonces, en esencia, eso soy una persona que eh, está enamorada de esto que estamos haciendo y que espero continuar con la misma intensidad durante muchos años más. Oye, ¿qué te llevó a estudiar medicina? Yo pienso que es que empezamos nuestra carrera profesional muy jóvenes, ¿no? A los 17 años ya estamos decidiendo cuál va a ser nuestra profesión en esa intención de empezar la vida profesional lo más rápido posible. Y bueno, me gustaba trabajar con las personas, pensaba en la medicina como esa profesión altruista que representaba el cuidado y todo lo demás, y yo no sabría explicar exactamente por qué llegué a la medicina, pero sí, estudié medicina, esos largos años de estudio en un proceso de formación como médico con un énfasis clínico muy grande, pero siempre me fascinó la salud pública desde el comienzo, aunque como materia dentro de la profesión y dentro de la formación profesional realmente no era muy intenso, pero recuerdo mis profesores de salud pública, el doctor José de los Ríos, muchos que todavía están ahí y que influyeron en mi vocación por ser saludista. Entonces, estudié medicina, llegué ahí porque
porque sí, había que estudiar algo, había que ser médico, ingeniero, abogado, o sea, y entré en el mundo de la medicina con mucho entusiasmo y culminé mi carrera profesional después de estudiarla, de hacer el internado, el año social obligatorio, que en Colombia los médicos tenemos que pasar un año trabajando en el campo, en un pueblo muchas veces retirado, y luego ya comencé mi vida laboral. Y por dentro de, o sea, te estudias medicina, pero luego, ¿qué es lo que te lleva a enfocarte en la salud ocupacional? Te digo, a Sí, mí es que cuando hablo con vosotros me vuelvo loco, porque, no, bueno, alguno ya sabrá, porque lo he comentado en varias ocasiones, yo quería ser psiquiatra y me he apuntado en mi agenda que para mi próxima vida seré médico. Lo que ahora tengo un dilema es si ser internista o psiquiatra, o pero seré psiquiatra. médico. Sí, es una historia muy sencilla y por qué llegué a la salud ocupacional. Después de terminar ese largo camino, la formación, el internado, el año social obligatorio y trabajar como médico general inicialmente, porque empezamos a buscar dónde trabajo mientras decido cuál va a ser mi especialidad o por dónde voy a continuar con mi vida profesional. Trabajé un tiempo haciendo lo que muchos de los médicos generales hacemos, y es trabajar en exámenes médicos ocupacionales de ingreso de las personas a su trabajo. Ya existía en Colombia la norma, y trabajando en eso hubo una oportunidad muy interesante, porque la asociación, la ANDI que llamamos aquí, es una asociación nacional de la industria, estaba haciendo un convenio con Canadá para profesionales en Colombia. Y surgió esa oportunidad de ir a Canadá unos 3 meses en un intercambio de conocimiento, y el propósito era mantener o continuar o fortalecer esa formación de profesionales en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, que estaba, en ese tiempo se llamaba salud ocupacional, que estaba cobrando importancia en el país por la legislación, por muchas cosas. Yo inquieta, siempre con mi pensamiento en salud pública, pues si se presenta esa oportunidad, yo levanté la mano, tenía el idioma, hablaba inglés, entonces pues rápidamente fui elegida para ir a esa pasantía, 3 meses en Canadá, en la Universidad de Toronto. Y en ese momento, en ese intercambio, yo viajé y llegué a un mundo que me sorprendió. Estaba muy joven, tendría 26 años, estaba pues viendo a ver qué voy a hacer con mi vida. Y a mí me sorprendió llegar a ese mundo y entender ese mundo de la salud ocupacional. Me sorprendió la biblioteca de la universidad. Acá teníamos bibliotecas, claro, pero pequeñas. Me sorprendió poder acceder a tantos documentos, a tanta información, a usar la tecnología, y a muchos de los profesores que hicieron parte de mi formación inicial y que me movieron a esta iniciativa en higiene ocupacional, en epidemiología, en administración de la seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, y ese fue el punto de partida. Ahí me entusiasmé y volví a Colombia ya con un conocimiento diferente, como viendo esta disciplina como una disciplina tremendamente importante y que me conectaba con el mundo del trabajo. Y llegando a Colombia muy rápidamente, una compañía multinacional que acababa de comprar una operación acá, me buscó, y pues yo llena de entusiasmo dije, acá, acá estoy, quiero trabajar como médico ocupacional, sabiendo muy poco realmente, porque lo que tenía de mi formación anterior, pues eran las bases muy simples, pero yo me enfrenté con mucho entusiasmo a esa oportunidad y trabajé en esta empresa cerca de 10 años, aprendiendo y asumiendo inicialmente el rol de médico ocupacional, y luego, en la medida en que fui entendiendo el mundo de la organización en el trabajo, el cuidado de las personas, eso del mundo de la producción que me ha fascinado toda la vida, y sensibilizada por la cantidad de accidentes que ocurrían en el día a día, en estas personas, en estos compañeros que llegaban por la mañana bien y después había que llevarlos a un centro asistencial porque habían perdido un dedo o porque tenían una herida o habían sufrido una caída, eh, muy sensibilizada por eso.
Afortunadamente, durante ese tiempo nunca tuve que vivir la experiencia de una fatalidad, pero sí me cuestiono mucho qué pasa, qué podemos hacer para que estos eventos no ocurran. Y ahí entré al mundo de la seguridad, de la prevención de accidentes. Entonces, eh, como médico ocupacional, la prevención de enfermedades, el cuidado y la sensibilización, pues también entré en el mundo de la prevención de accidentes también con mucho entusiasmo. Ya en ese momento me formé como especialista en salud ocupacional acá en Medellín, en Colombia, y obtuve mi título formal, porque también ya la legislación en Colombia exigía que quienes trabajáramos en esta disciplina, pues hubiéramos pasado por ese proceso Mm. formal de educación. Yo disfruté intensamente todos los roles y responsabilidades que exigía ser médico del trabajo, la médico del trabajo, pero también la responsable de la seguridad y prevención de accidentes. Y les cuento que por muchas circunstancias también en algún momento durante estos 10 años asumí la responsabilidad de estar encargada de una de las líneas de empaque de producción, porque a mí me parecía fascinante entender cómo se producían todos esos bienes cómo era la transformación de esa materia prima, cómo después llegaba al cliente final. A mí eso, por eso te digo que yo perfectamente podría haber estudiado ingeniería también. A Ya. mí eso me parecía fascinante y vivía muy ocupada. En ese momento hacíamos tantas cosas, vivía muy ocupada, además en la responsabilidad de estar casada, ya durante ese periodo tuve mis 2 hijos, de continuar estudiando. Entonces, esa fue como mi historia. Por eso, desde ahí llegué a la seguridad y salud en el trabajo. Oye, yo te quería preguntar si ha habido un momento a lo largo de tu formación claro, que te haya marcado, pero por lo que me has dicho, deduzco que es ese momento que llegas a Canadá y Ujú. descubres otro Exacto. mundo de libros, de ciencia, qué bonito, ¿no? Claro, y de unos profesores que tenían tanto conocimiento en su cabeza alrededor de una disciplina que pues yo los sentía como verdaderos expertos, como maestros de maestros, que yo sabía muy poco, pero entrar a un laboratorio de higiene lleno de equipos, a un profesor de epidemiología, uy, para mí eso fue realmente revelador. Y yo creo que ese fue un momento histórico que me impulsó a continuar en esta disciplina. A veces llegamos a lo que hacemos por casualidad, ¿no? Porque se presentó la oportunidad, porque yo bien, si se hubiera presentado una oportunidad en medicina interna o en otra, en psiquiatría nunca se me pasó por la cabeza, pero también, sí, no, pero también la hubiera, porque cuando uno está tan joven y tiene un mundo a sus pies, pues uno va escogiendo lo que se le va presentando como oportunidad y esa fue una oportunidad para mí realmente muy, muy importante. Ya un poquito más adelante, trabajando allá, y busqué qué más, dónde más, qué hay para aprender, dónde aprendo otras cosas, qué sigue. Tuve la oportunidad de encontrar esa oportunidad en el Instituto Sueco para la Vida en el Trabajo. Ya el instituto no existe, pero Kai Elstrand, el director de estos programas, tenía una iniciativa muy interesante y es que él hacía unos cursos. El curso era presencial un tiempo, luego se hacía un proyecto, ellos venían a nuestros países y terminábamos el proyecto, una cosa extraordinaria. Y yo me presenté a ese curso en Suecia y bueno, me eligieron, podrían no haberme elegido, pero me eligieron y estuve con ellos haciendo esa formación en el Instituto Sueco, se llamaba Occupational Health in Practice en ese momento. Uy, también para mí fue revelador. Les digo que entrar en la diversidad cultural, entender una cantidad de cosas que a mí ni me habían mencionado en mi proceso formal, en mi proceso de formación, en mi especialización. Y yo decía, ¿qué me están diciendo? ¿De qué me están hablando? Pero también toda la posibilidad de tener los profesores ahí a la mano, los que habían escrito los libros, los que habían propuesto todas esas teorías. Eso también para mí fue muy, muy enriquecedor en mi proceso de formación. Y de ahí entonces, durante muchos años fui a NIVA, escogía de los cursos que tenían presenciales extraordinarios, estuve en Islandia, en Finlandia, en muchos donde había un curso, yo era la primera que me apuntaba,
utilicé mucha parte de mis recursos personales para hacerlo, porque muchas veces, pues, ¿quién va a pagar eso? Y si la empresa en la que estaba no me lo pagaba, pues yo decía, no, deme el tiempo, no importa, yo lo pago y yo tengo una vida por delante para poder fortalecer mi conocimiento. Entonces, durante muchos años aprendí tanto y tengo muchas anécdotas alrededor de que me están diciendo, pero a mí nadie me había mencionado a James Reason, por ejemplo, cuando hice mi proceso acá en Colombia, a muchos otros. Entonces yo creo que eso fue un punto de partida para continuar con todo el entusiasmo que se requiere realmente emprender una disciplina como lo he hecho y Luego aprender. te, luego te formaste, si no me han chivado mal, nuestro espía y amigo común, te formas, haces un máster en educación Sí, y sí, qué pena. Hice el máster en educación porque también cuando regresé otra vez a Colombia, yo entré en el mundo de la seguridad social, a trabajar con una ARL muy grande del país, administradoras de riesgos laborales, que son como las mutuas, ¿no? Yo sí, 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 podría ser correcto. como, sí. Que es el Entonces, equivalente, las ARL son el equivalente en España de las mutuas de accidentes. Sí. exacto. Entonces yo ya empecé a trabajar, ya dejé el mundo de la empresa, trabajar para una empresa y entré a trabajar para Sura, primero como empleada, después como consultora. Y ahí entonces me llamaron de la universidad. Me dijeron, venga, usted quiere ser docente en el tema de gestión de riesgos y da una materia que se llama un módulo que se llama dentro de la especialización y de la maestría o del máster. En varias universidades en el país que se llama apreciación del riesgo. Es un término bien complejo que enseñamos ahí, pero bueno, tan bonito. Pero yo quería saber más de la educación. O sea, yo sí, ya tenía experiencia, trabajaba en este tema, pero ¿y cómo educamos? ¿Cómo se hace la educación? Y entonces ahí hice mi máster en educación para aprender un poquito de cómo transmitir el conocimiento y fue también muy bonito porque yo no había estudiado nada de filosofía y en este proceso en la Universidad Javeriana en Bogotá, en este tiempo vivía en Bogotá, aprender de la educación y de la filosofía de la educación para mí también fue revelador. Y he sido docente durante, 30 años de mi vida y todavía me entusiasma mucho hacerlo. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no? Cómo al final terminas en un mundo de la filosofía. En una de tus charlas, que no recuerdo el nombre y que estuve viendo, hablabas de, bueno, pues cómo todo ser humano sigue creyendo en mitos y en teorías falsas, y a partir de ahí estableces una relación con la seguridad y la salud y con la prevención de riesgos laborales. ¿Cómo llegas ahí? Porque este es fascinante. Sí, y yo creo que esa es hacernos la pregunta, no solamente desde que estamos enseñando, sino yo que he aprendido y yo que siento. Y yo no estoy segura si mitos y teorías falsas, pero sí creo que nos apegamos mucho a teorías y mitos que nos enseñaron, axiomas que nos enseñaron en algún momento y que los reconocemos como una verdad única. Y no nos hacemos la pregunta de cómo eso que aprendimos en un momento histórico aplica para una realidad del mundo del trabajo actual. Nos quedamos con ese conocimiento que fue formulado eh, y estamos parados en hombros de gigantes a través de la historia que nos ha enseñado esta disciplina, pero no nos preguntamos cómo ese conocimiento y esos mitos y teorías que fueron tan importantes en un momento histórico, cómo realmente se llevan a nuestra realidad en el mundo del trabajo. Y solo por mencionar un ejemplo, vimos y nos enseñaron mucho desde esa teoría reduccionista del ser humano, bien comportado, mal comportado, muy centrado en el individuo solito como la respuesta, tenemos que aconductar nuestros trabajadores, cómo eso nos debería hoy llevar a la reflexión de entender todos los determinantes sociales, culturales, del trabajo, que están ahí presentes y que hacen que nos comportemos de una mirada a otra. Entonces, si seguimos muy apegados a ese mito de que el trabajador es el problema,
pues no vamos a entender desde la complejidad todo lo que está pasando y cómo nos movemos dentro de un contexto lleno de variables que enfrentamos en el día a día. Entonces yo creo que quedarnos en un axioma o en un mito o en una teoría que probablemente fue formulada con, desde, como les digo, hombros de gigantes para un momento histórico, hace que no podamos pensar en cómo hacerlo, cómo aprender, cómo avanzar en la realidad que vivimos actualmente. Pues creo que eso nos pasa, pero fundamentalmente porque no nos hacemos la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo avanzar? ¿Qué sigue? ¿Cómo entender el mundo y la organización del trabajo como la vivimos hoy? Sí, porque además has dicho algo que es muy importante, ¿no? Se suele pensar que la culpa es del trabajador, se suele a quien no Sí, quiere, no sabe, no quiere, no puede, y eso es reducir el problema y al final un poco evitar nuestra propia responsabilidad de todo lo que hacemos y decimos desde los puestos de dirección en los que estamos, ¿no? así Eh, es. y es real, o sea, es una simplificación tremenda y siempre que hay un accidente es ¿quién ha tenido la culpa? No, es que el Sí, trabajador es que ha hecho esto mal. Bueno, vamos a analizarlo bien, vamos a ver por qué ha pasado y qué hay cuál es la causa raíz del problema, porque seguro que el problema es mucho más complejo y no se puede reducir a esa mínima expresión de es que más tonto, no, mira, o sea, este es un señor que tiene que llevar un sueldo a su casa y desde luego que nadie gana lo suficiente por perder la vida trabajando. Y eso es algo que no me canso de decirlo. Oye, así es. has estado en Suecia, has estado en Colombia, sigues viajando, sigues dando charlas. Eh, Tu cerebro tiene que funcionar de una manera un tanto especial, ¿no? Para buscar esa conexión, ¿no? ¿Cómo te ha influido, verás por qué te pregunto esto, cómo te ha influido el viajar a la hora de modificar tu pensamiento y buscar más allá? Yo he tenido en un momento determinado fue un auténtico drama cuando me mandaron a vivir 2 años a Turquía bueno, pues separado de la familia, con un niño de 4 meses. Eh, con el tiempo he visto que profesionalmente fue un regalo. Luego he estado, pues te diría que 14 años viajando alrededor del mundo. Y creo que el viajar te abre la mente, te permite entender muchas cosas. Entender a las personas, ver que no hay una única realidad, ver que en todos los sitios siempre hay gente que te dice, no, es que España es diferente. Sí, sí, y Turquía, y Colombia. Entonces, Sí. ¿cómo ha influido el hecho de esa formación tan internacional que has tenido? Sí, he sido muy afortunada dentro de mi proceso de formación en tener la oportunidad de salir de acá y en esta ciudad que está rodeada de montañas, como salir de estas montañas y decir es que estamos en un mundo global, ¿no? Hay tantas oportunidades de entender qué pasa en un sitio, qué pasa en otro, de conversar con personas, de entender otras formas de ver el trabajo, otras formas de enfrentar los problemas del día a día. Un conocimiento probablemente más profundo a través de pensadores, de personas que realmente habían tenido la oportunidad de ver esta disciplina de una manera diferente. Entonces yo sí creo que he sido muy afortunada y he perdido el miedo a conectarme con el mundo, porque siempre hay como miedo, ¿no? Entonces, sí, pero yo no ya perdí el miedo de si conozco una persona afuera y tengo la oportunidad de conversar con ella, incluso de traerla al país, de decirle, venga, ayúdenos a entender esto, pues ese miedo yo lo perdí completamente y perdí, o sea, esa timidez de que es que soy colombiana y solamente tengo los recursos que tengo acá y poder conectarme con muchas personas. Yo conocí muchas personas, Jorma Sahari, Peter Wells, Tromega Menkel, Pete Kynes, Jean-Christophe Lecos, muchos que yo conozco y que hoy son mis amigos y yo perdí el miedo a decir, venga, yo soy colombiana, estoy aquí, pero yo quiero que usted me ayude a resolver esta pregunta o me ayude o mande mi información o usted qué cree.
Y creo que conocer el mundo, viajar, haber tenido la oportunidad de vivir fuera del país, en el mismo país, haber tenido la oportunidad de vivir en Medellín, pero también vivir en Bogotá y de conocer como distintas operaciones yo creo que eso sí, para mí ha sido, y como les dije, he sido muy afortunada de tener esa oportunidad de salirme como de ese mundo tan cerrado, eh, y poder ver que el mundo está ahí a los pies para poder, buscar, y reforzar nuestro conocimiento. Y Pero te quedas con Medellín, ¿verdad? Yo me quedo con Medellín. Yo conozco Medellín y Bogotá y me quedo con Medellín, ¿eh? sí, pero me hace falta Bogotá, porque Bogotá es la capital y mi paso por Bogotá fue también muy interesante, la capital y otras cosas. Y ya ahorita pues regresé a Medellín y Medellín sí es una ciudad muy, muy agradable, ¿para qué decirlo? Somos muy regionalistas, que no voy a Sí, tener aquí, somos muy regionalistas, a veces creemos que esto es el mundo y tenemos una cultura que quiere tanto su región que a veces nos hace como o nos impide salir a ver qué más hay por fuera. Pero sí, los invito a que vengan y nos visiten, es una ciudad muy agradable, muy agradable. oye, luego dentro de, bueno, pues cuando haces ya tu formación y empiezas a formar gente, has comentado que entras en el mundo de la gestión de riesgos. Ujú. ¿Qué te lleva a...? Porque a mí te sigo preguntando esto porque, joder, a mí es que es un tema de las cosas que me parece más interesantes. ¿Cómo gestionar el riesgo? ¿Qué te lleva a eso? Porque Sí, sabemos que peligros hay siempre, al final si hay un peligro termina habiendo un riesgo y lo importante que es saber gestionarlos, es decir, conocerlo para poder gestionarlo. Pero eso no lo trabaja todo el mundo que trabaja en seguridad. sí. Y yo qué quisiera decirte, mira, a mí me preocupa un poquito, o me ocupa, no me preocupa, me ocupa un poquito em, como en la gestión de peligros y riesgos, como esa mirada tan funcionalista, ¿no? Como estar tan apegados, em, como, y desde nuestro proceso de formación, a esa mirada como funcionalista, aprenda a hacer una identificación de peligros y gestión de riesgos, pero centrado en la herramienta, ¿no? Centrado en cómo los identifico, los pongo en un sistema y qué medidas de protección clásicas hay para eso y qué planes de acción se pueden poner. A mí me ha ocupado un poquito esa mirada funcionalista que tenemos, que viene desde nuestra formación, porque entender la gestión de peligros y riesgos es muchísimo más amplio. Yo diría que a veces nos centramos en la herramienta, en tener una matriz de peligros y riesgos ahí, pero realmente qué tenemos que hacer para, después de identificar un peligro, gestionarlo y que realmente a través de esa gestión podamos evitar que ese peligro se exprese y termine en un daño. Pero en la gestión en la gestión de ese peligro hay tantas cosas que podemos hacer que no es simplemente lo clásico que nos han enseñado, desde, y sobre todo desde la organización del trabajo. No es solamente desde lo técnico, ponerle una guarda a un equipo, sino también desde lo humano, desde lo organizacional. Entonces, no es solo desde lo técnico, tenemos que entrar a comprender mucho más y sobre todo la organización del trabajo y tener una mirada más amplia a todas las posibilidades que tenemos para gestionar los peligros y riesgos. A veces desde la mirada funcionalista todo se resume en poner una guarda, ¿no? Sí, O en poner un elemento de protección personal y ponerle, que es lo más sencillo, ponerle, disfrazar la persona llena de implementos que son tremendamente incómodos y muchas veces no encontramos otras formas de gestionar estos peligros y riesgos que nos pueden acercar más a una realidad. Entonces, esa es como la conversación que mantengo con los equipos, exploremos nuevas posibilidades de gestionar esos peligros y riesgos para que nos expresen en la realidad del mundo del trabajo. No es tan fácil, no es tan fácil, pero no se trata únicamente de hacer una matriz, ¿no? Se trata de que esas acciones que están en la matriz realmente tengan un efecto positivo.
Yo ¿sabes? Siempre digo que no hay nada más subjetivo que una evaluación de riesgos, que lo que a mí me parece muy grave, pues a ti a lo mejor te parece menos grave, y que lo importante es determinar las medidas para que se pueda trabajar con una seguridad, vamos a decir mínima. Es decir, si yo aplico estas medidas, no va a pasar nada. Y para mí esa es la gestión del riesgo, no hacer una matriz y que eso se quede en una matriz y decir, bueno, pues tengo, oye, si esto pasa, pasa. Hombre, si la probabilidad de que se caiga, mira, ni alta ni baja ni muy alta, porque realmente no tenemos datos, no tenemos Así, datos. Y así si te es. caes desde un segundo piso, lo mismo, lo más probable es que te hagan mucho daño. Pero también hay Mm, gente que se cae desde un segundo piso y a lo mm, mejor solo se rompe una rodilla, solo, ¿vale? O se exacto, rompe un exacto. tobillo y no le pasa nada más. Pero lo más normal es que te hagas mucho daño. Entonces, creo que es jugar a la bola de cristal y estoy totalmente de acuerdo. Vamos a gestionar esto, vamos a establecer un estándar de seguridad y vamos a trabajar con unos mínimos, ¿no? A Sí. este respecto, yo te quería preguntar, no sé si sigues siendo miembro de la Comisión Permanente y Asociación Internacional para la Salud, de lo que se denomina el ICO, Ujú. eh, pero ¿cómo ves que ha evolucionado el conocimiento, toda la formación que ha habido en el mundo de la seguridad y salud a lo largo de estos años? Bueno, es que Mm. no tengo, perdona Patricia, pero es que muy pocas veces me viene alguien a nivel con una experiencia internacional como tienes tú, entonces te tengo que atracar. No. Y antes de pasar a AICO, yo quería, frente a la gestión de peligros y riesgos, comentarte una cosa que me mantiene inquieta, y es que en esa aproximación tan funcional y no interpretativa de la matriz, a veces nos equivocamos también cuando comunicamos los peligros y riesgos a las personas, ¿no? Sí, Porque creemos que y es un proceso tan subjetivo, estoy completamente de acuerdo contigo, es un proceso completamente subjetivo, lo que yo creo y lo que yo veo ahí en ese instante que lo pongo en una matriz. Pero yo creo que es un proceso de planeación, ahí entendemos dónde tenemos las oportunidades, pero cuando lo llevamos ya al trabajo mismo, pues un peligro se mueve en el día, ¿no? Puede pasar de aceptable en la mañana a no tolerable en la tarde, por tantas cosas que pasan ahí. Entonces eso a mí me gusta trabajarlo porque digo, llevamos al trabajador y le decimos, este peligro es aceptable porque pusimos un control, pero es que ese control no atiende toda la complejidad que hay alrededor de una tarea que puede hacer que pase de aceptable a no tolerable en el mismo turno. Entonces, ¿cómo conversamos con nuestros compañeros de trabajo y con nuestros colaboradores en la línea para que aprendan a adaptarse a esas situaciones disruptivas y atender lo que pasa cuando un peligro se mueve durante el día? Yo creo que esa es un mensaje que mantengo permanentemente, y qué pena, ya voy a contarte de AICO, pero yo creo que eso cuéntame, vale la pena conversarlo, ¿no es cierto? Y cuéntame. En AICO sí, sigo siendo miembro de AICO, no tan activa como fui hasta hace algunos años, tal vez los últimos dos congresos mundiales no he ido, pero tengo muchos amigos que son miembros de AICO, todavía me conecto con ellos, eh, y conservo mi interés, y creo que estas asociaciones o estos congresos que se realizan en las diferentes asociaciones internacionales tienen eh, la posibilidad de juntarnos, de poner de muchos países, de muchos sitios, juntarnos en un espacio en donde eh, construimos conocimiento, y yo creería que todos deberíamos de alguna manera ser parte de estas comunidades internacionales, que lo hace un poquito difícil el costo, ¿no? Porque pues viajar a otro país, atender una conferencia, no siempre los patrocinios están disponibles, pero hoy en día eh, pertenecer a una asociación donde hay personas de todas las nacionalidades, de todas las áreas del conocimiento, a mí me parece que es supremamente importante para un profesional de nuestra disciplina. Hoy tenemos una ventaja, y es, digamos, la tecnología. Yo participé esta semana en un congreso internacional
sobre salud mental y riesgo psicosocial y lo hicimos virtual, ¿no? Lo hicimos a través de conectarnos y había cientos de personas conectadas a través de las redes. Uno escogía dónde podía estar o no, pero también aprovechemos que no sea únicamente lo presencial que nos limita un poquito frente al costo, sino cómo podemos desarrollar ese tipo de eventos donde nos conectemos incluso con otras formas de ver nuestra disciplina en el mundo. Em, yo creo que es muy importante que nos hagamos la pregunta, cada uno de nosotros, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Con quién me estoy conectando? ¿Quién me puede enseñar otras cosas? ¿O con quién puedo también compartir mi conocimiento? Y fíjate que no más estar aquí desde España, acá desde Colombia, pues nos permite poder conversar con otras personas. Oye, y ya como profesora, como con tu experiencia, ¿crees que los que nos dedicamos al mundo de la seguridad y salud ocupacional tenemos sesgos? Sesgos cuando enseñamos, sesgos que están condicionando a todo aquel que va a trabajar en seguridad y salud. Yo el otro día leía en LinkedIn a alguien, bueno, pues que no hacía nada más que quejarse y yo decía, digo, bueno, pues lo que le dije es, mira, lo que no puede ser es que seas tan desgraciado trabajando en este mundo. A mí es un mundo que me gusta. Es verdad que tiene muchos sinsabores, es que tienes momentos muy amargos, que cuando las cosas salen bien no se acuerdan de nosotros. Bueno, yo creo que tenemos que aprender a ser actores secundarios de una película, pero es que un actor secundario le da sentido a una película. Entonces, Así. a veces tenemos sesgos y estamos enseñando a la gente que se va a dedicar a esta profesión por un camino que a lo mejor no es. ¿Tú eso cómo lo estás viviendo? Sí, yo voy a decirte qué pienso. Yo creo que a veces es como la comodidad, ¿no? Como que yo vengo enseñando esto lo mismo, las mismas presentaciones, las mismas diapositivas, tengo un grupo, paso por otro grupo, y es como esa comodidad de que pues, voy a enseñar exactamente lo mismo que he venido enseñando durante tantos años, porque para mí es fácil, y eso podría decir un docente que no tiene esa inquietud de ver qué más enseño y cómo cada módulo, cada clase vuelvo y la preparo con lo que hay nuevo, con entregarle a mis alumnos todo eso que está diciendo el mundo y creo que es una responsabilidad que tenemos como docentes. Desafortunadamente lo he visto y a veces digo, muéstreme qué les enseñaron y digo, oiga, pero si esto es lo mismo que estábamos enseñando hace 30 años y no nos Cierto. hemos movido de ahí, pero ¿cómo puede ser posible que un docente se sienta tranquilo enseñando algo que probablemente tuvo validez hace 30 años, pero que hoy ya hay otras formas, hay otro conocimiento que nos ponen sobre la mesa? Y creo que es esa pereza, me perdonan la expresión, pero esa pereza de mantenernos actualizados, para mí cada clase representa volver a prepararla, o sea, y ser responsable con mis alumnos de tratar de entregar algo nuevo, algo diferente, de cuestionar lo que hemos venido haciendo. Y de verdad que a mí eso me preocupa mucho en los procesos de formación acá en mi país, porque a veces cuando tengo un auditorio digo, ustedes han escuchado algo de cosas que incluso se dijeron hace 20 años y las personas me miran como con susto, nadie les ha mencionado cómo ha sido la evolución de pasar de una era de la tecnología, los factores humanos, a los sistemas de gestión y luego a la era adaptativa y de resiliencia, ni siquiera entonces, eso me preocupa. Y cuando cuestionamos también, eh, a veces somos muy criticones y una cosa es ser crítico frente a una posición, frente a una teoría, tengo toda la posibilidad de ser crítico frente a todo lo que surge nuevo en el mundo del conocimiento. Uy, pero ser criticón me parece espantoso. Entonces, también he leído y he visto algunos artículos que no se sustentan en ser críticos y revisar las teorías, sino criticones, ¿no? Todo malo, esto no, y eso me produce mucho desaliento. Yo creo que podemos ser críticos frente a todo el conocimiento nuevo que aparece, pero ser criticones no me gusta. Pues mira, yo creo que para todos aquellos que son criticones, lo que hay que decirles es, ¿qué ves mal? Venga, vamos a cambiarlo. Exacto. Porque criticar es muy sencillo, ¿eh?
Criticar es muy exacto. sencillo. Todo el mundo puede criticar. De hecho, todo el mundo tenemos nuestra opinión y ahora ponerte a hacer cosas ya es más complicado. Entonces, si tú lo has intentado, si tú has hecho bien, pues entiendo que quieras ser crítico, pero criticar por criticar sin proponer la mejora, a mí me decía mi jefe, el primer jefe que tuve en seguridad y salud, Pepe Díaz Morales, me decía, si no me vienes con una solución, eres parte del problema. Exacto, exacto. Entonces, proponer nuevas, y si hay una posición con la que no estamos completamente de acuerdo, pues entonces, ¿qué sigue, no? ¿Y cuál es mi propuesta? Pero quedarme ahí realmente destruye mucho el conocimiento, ¿sí? Sí, sí. Oye, a mí también el espía este que tenemos, amigo común, me ha dicho que trabajas mucho con los sistemas de gestión y trabajas, bueno, pues todo el mundo, la madurez de los sistemas y que estás especializada en lo que es el control de los sistemas de gestión y que planteas un enfoque, vamos a decir, resiliente, ¿no? A ver, Ujú. eh, cuéntanos, ¿cómo trabajan los sistemas de gestión? Me interesa muchísimo, entre otras cosas, porque mi tesis doctoral era sobre la implantación de un sistema de gestión y cómo implantar un sistema de gestión disminuye los accidentes laborales. Los graves y los mortales los vamos a seguir teniendo, desgraciadamente, siguen un patrón aleatorio, es decir, que siempre ha habido algo que nos escapa, pero los otros los eliminas. ¿Cómo trabajas el mundo del sistema, de los sistemas de gestión y cómo imbuyes a las compañías para que empiecen a gestionar la seguridad? Es bien interesante tu pregunta. Voy a devolverme un poquito en la historia, en la década de los 90, ya en un mundo de la globalización, en un mundo donde ya apertura de mercado, abrimos las puertas a poder hacer negocios con otros. Digamos que esa década de los 90 estuvo muy marcada por asegurar y por tener los sistemas de gestión, primero calidad, después ambiental y después seguridad y salud en el trabajo. En esa década en donde queríamos demostrar a otros que lo estábamos haciendo bien, es decir, que cumplíamos la promesa de valor del producto o servicio, que estábamos cuidando el ambiente y que nuestro producto o servicio no se hacía a través o no se producía a través de la seguridad y salud de quienes lo estaban haciendo. Esa fue una década muy interesante. Yo incluso fui auditora de sistemas de gestión, me formé con una compañía que hacía certificación, hice todo el curso para ser auditor y yo creo que los sistemas de gestión nos organizaron tremendamente. Yo le veo muchísimas, muchísimas fortalezas en la forma en la que a través de un ciclo de mejoramiento continuo podemos organizar lo que hacemos, poder ponerle foco a lo que estamos haciendo, que veníamos de una seguridad y salud de trabajo muy lineal y ahora entrar en un ciclo de mejoramiento continuo nos ayudó tremendamente. ¿Cuál ha sido la crítica grande y una de las críticas que yo he hecho, especialmente aquí en Colombia, porque ya está reglamentado, ya hay una legislación específica en Colombia que exige a las empresas formalmente tener un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? Digamos que en la década de los 90, más como desde la intención de poder entrar a un mundo globalizado, las empresas se quisieron certificar para poder demostrar a otros que sí, que podíamos hacer negocios con más tranquilidad. Y ya en este siglo, en Colombia ya se convirtió en un requisito legal que es revisado por el ministerio y que tiene una exigencia de cumplimiento y unas etapas que seguir. A mí me parece extraordinario, yo no lo critico y creo que nos organizó tremendamente hasta en el pensamiento de cómo trabajar de una manera más organizada. Sin embargo, la crítica que se ha hecho es que no sé en qué momento empezamos a ver los sistemas de gestión como un fin y no como un medio para hacerlo mejor. Y Totalmente de acuerdo. entró, y entró como eso que hoy llamamos la burocratización de nuestra disciplina. Y es que en algún momento nos alejamos de la realidad del trabajo, empezamos a pasar
muchas horas trabajando para el sistema de gestión y no que el sistema de gestión trabajara para la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, empezamos a escribir procedimientos tremendamente extensos alrededor de normalizar absolutamente todo lo que se hacía, pero desde lo prescrito y nos alejamos de lo real. Y yo te digo, yo me he encontrado con procedimientos de 70 páginas, ¿no? Y cuando le pregunto a las personas que están en la línea, me dicen, eso no lo hemos leído, eso si lo leímos no lo entendimos y si fuéramos a hacer la tarea como dice el procedimiento, nunca la podríamos hacer. Eh, entonces yo creo que sí, empezamos a ser muy esclavos del sistema y lo que yo le digo a las empresas es que no es el sistema de gestión, soy yo que le pongo al sistema de gestión mucha complicación, porque no es ni siquiera complejidad, mucha complicación en la forma en que desarrollamos la seguridad y salud en el trabajo y eso hace que sean difíciles de cumplir, pero que además nos lleven a que estemos sentados, llenando hojas de Excel, llenando simplemente para demostrar que lo estamos haciendo. Y Correcto. yo te pongo un ejemplo. Caminatas gerenciales, que es una de las actividades que proponemos, que los directivos caminen el proceso, se conecten con sus colaboradores y demás. Entonces uno puede llegar a una empresa donde hay un 100% de cumplimiento en las caminatas gerenciales. Sí, la hicieron y firmaron que la habían hecho y entonces le muestra al auditor como que sí hay un cumplimiento frente a esa actividad. Pero cuando voy y le pregunto a las personas, me dicen, pues sí, aquí vienen, conversan entre ellos y después se van, pero a nosotros eso como que no nos agrega valor. Entonces creo que ese Correcto. es el problema, creo que ese es una de las cosas que deberíamos revisar y que yo trabajo intensamente, ¿sí? Es, pasemos del modo control, implementar controles, monitorear el cumplimiento, la rendición de cuentas, pasemos a un modo resiliente en donde realmente fortalezcamos la anticipación, qué pasaría si, la capacidad para responder, cómo lo que hacemos realmente agrega valor a la operación, el aprendizaje a través de equipos de aprendizaje. Entonces lo trabajo mucho con las empresas, me cuesta un poquito porque sí, hay un poquito de reacción ahí como que, y me pasa, en el procedimiento puso que la investigación tiene que estar lista en 24 horas. Pues yo ya, pero ¿quién puso eso? El sistema nunca le ha dicho que tiene que ser en 24 horas. ¿Usted por qué lo puso? Si es que necesitamos más tiempo. Entonces cumplimos para las 24 horas, pero al final es un basurero lo que encontramos porque en ese tiempo no lo vamos a poder saber. De hecho, incluso hay empresas que ya lo que montan es o tienen es un responsable del sistema para hacerse cargo Sí. de toda esa burocracia de seguirlo y luego poder acreditar. Es más importante la certificación, lo que has dicho antes, que lo que te aporta la gestión. Entonces nos estamos quedando en el fin de tener el papelito, pero nos Ujú. estamos perdiendo todas las bondades que aporta ese orden y ese método que te dan los sistemas de gestión. Y es una pena. Es, es una pena. Y fíjate, por ejemplo, con la inducción, que yo hablo de eso todo el tiempo, pues sí, a la persona, al colaborador, al trabajador, como lo queramos llamar, lo sientan una hora a ver una serie de diapositivas, luego le hacen un examen básico mm, que de ninguna manera representa si aprendió o no, y lo ponen a firmar y lo sueltan al medio, ¿no? Lo sueltan al trabajo. Y cuando ocurre algo, pues una de las cosas que nos dicen es que no, es que él sí recibió la inducción, mire que firmó, pero ¿y si aprendió? Realmente, muy probablemente no aprendió lo que necesitaba o no le entregamos el conocimiento y la información que necesitaba. Y hay escuchando a Mark Jeston, él decía, el conocimiento es saber que un aguacate es una fruta. No, la información es saber que el aguacate es una fruta. El conocimiento es saber que uno no le pone aguacate a una ensalada de frutas. Es decir, el, ¿qué queremos? ¿Cuál es el propósito? Tendremos que asegurarnos de que el conocimiento y la información se entregó, que le llegó a la persona para que tenga todas las capacidades para desempeñar su trabajo. Que firme o no firme, pues finalmente no es lo que queremos, ¿cierto? Y luego fíjate, Patricia, que hay muchas veces que, bueno, pues hay un boom económico
empieza, sobre todo esto yo lo he vivido en el mundo de la construcción, empieza a crecer, hay que reclutar gente y tú les das tu formación en seguridad y salud, pero lo que te encuentras es que hay gente que no sabe hacer su trabajo, porque hay gente que Exacto. viene de trabajar, viene del mundo de la hostelería, son camareros, meseros. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que se gana más ahí y no tienen esa capacitación profesional. Y por mucho que el sistema de gestión diga que le demos formación y que le informemos de los peligros, si no sabe hacer el trabajo, se nos va a accidentar. Sí Así o es. sí, es una cuestión de tiempo. Sí, Entonces, y la pregunta es, ¿será que debemos hacer la inducción, la formación diferente? O sea, no nos quedemos efectivamente. tranquilos, pensémoslo. Ujú. Claro, sí, y además, si te fijas, cuando hacemos investigaciones de accidente, muchas veces decimos, hay que formar al trabajador otra vez. Nada, Dices, pero es lo si ya le mismo. hemos formado, si a lo Ajá. mejor es que este no es el verdadero problema. Ujú. Seguramente hay algo detrás que no lo estamos investigando y eso es lo que te invita a un sistema de gestión a hacer, ¿no? Y no lo Exacto. hacemos, y no lo hacemos. Oye, ¿hay alguna experiencia que hayas conseguido cambiar el chip en las empresas y que puedas compartir? De esta que digas, mira, estoy súper orgullosa de lo que hicimos aquí. No hace falta que digas el nombre de la empresa. Si puedes, si puedes compartir. Sí, digamos que hay muchas experiencias que son muy buenas, otras que cuesta un poquito. Em, la dificultad, voy a decirlo con toda tranquilidad, más grande es con los equipos de seguridad y salud en el trabajo, porque están muy apegados como a lo histórico, ¿no? A lo que han venido haciendo y cuesta con ellos como desaprender muchas de las cosas que han venido haciendo y que de alguna manera les genera tranquilidad y entrar en un mundo diferente y adoptar otras formas de ver nuestra disciplina. Em, yo en lo que acompaño, no acompaño a las empresas en esos procesos de transformación cultural. Voy a poner un ejemplo, bueno, son muchos ejemplos, pero cuando ya nos conectamos con los equipos y empezamos a que los equipos de trabajo, los responsables, si queremos llamarlo, del sistema de gestión, los responsables de la seguridad y salud en el trabajo, comienzan, y eso me ha pasado en varias organizaciones, me siento orgullosa de eso, no ha sido fácil, nos ha tomado tiempo. Cuando pasan de revisar esos procedimientos escritos, van a la línea, realizan con el trabajador una revisión de lo que está en el procedimiento, lo que es el trabajo prescrito, y lo convierten en una guía de actuación que tiene realmente lo fundamental, pero que le da libertad al trabajador de que se pueda mover dentro de su entorno de trabajo. Y eso ya se convierte en una guía de actuación formal, que se conversa, que se trabaja con las personas. Yo creo que eso me genera a mí mucha tranquilidad y me ha ocurrido en varias empresas. Empezamos con las tareas críticas, empezamos con aquello que tiene un alto potencial de producir un daño grave y en, trabajamos con los responsables, con los líderes también, con los supervisores a través de la conformación de equipos de aprendizaje y nos salimos del procedimiento escrito, rígido y empezamos y construimos guías de actuación. Para mí eso es un avance enorme y ya me ha pasado en varias compañías. Como te dije, empezamos con tareas críticas, aquellas que tienen alto potencial, pero para mí ya es un avance tremendo dentro de un sistema de gestión. ¿Y hay innovación en materia cultural en seguridad? ¿Tú crees que estamos innovando, que estamos aportando cosas? Te pregunto esto porque has dicho algo en lo que yo me veo reflejado. Em, Cuando me plantean dar una charla, una clase por ejemplo, incluso a mis propios trabajadores, ¿no? Y hago el Ujú. análisis, digo, es que estoy igual, un poco mejor que hace un año y casi, casi tengo que volver a contarles lo mismo. O sea, yo ya no sé qué contarle a la gente para cambiar la cultura. Entonces, creo que el Sí, problema soy yo. sí. Em, a ver, yo te cuento un poquito, esa palabra cultura llegó pues a mí hace muchos años, hace décadas,
cultura, tenemos que transformar la cultura es el cimiento, la cultura es como cuando uno va a sembrar un árbol, que abre el terreno, abre el hueco en el terreno, le pone nutrientes, permite que el aire entre y luego siembra el arbolito y ese árbol va a crecer mucho mejor que si yo no hago todo esto. Para mí la cultura es como ese cimiento que permite que las estrategias florezcan dentro de una organización. Em, a mí me gusta, y lo he hecho y lo hago hace ya algunos años, porque primero me concentré en medir la cultura, ¿no? Y entonces utilicé muchas herramientas que están disponibles para medir cultura y que la empresa poderle decir que está en una cultura o patológica o reactiva o calculadora o se anticipa o generativa, ¿no? En cualquiera de las escalas, sea la escala de Bradley o la escala de Parker y Hudson o cualquiera de las escalas que tenemos. Y yo me concentré en algún tiempo en eso y realmente yo llegué a la conclusión que es que eso no estaba generando realmente la transformación cultural. Y un poco más adelante, estudiando todo el concepto de cultura organizacional y no sé si respondo con esto tu pregunta, pero cómo innovamos en ese concepto de cultura y cómo pasamos de medir realmente a innovar en los procesos de transformación cultural. Eh, He seguido durante muchos años a Edgar Schein, que es psicólogo, ya falleció a comienzos del año pasado, en 2023, creo, no pasado, sino antepasado, y entendí que innovación cultural es trabajar intensamente alrededor de lo que se ve, se vive, se huele, se siente, como prácticas de transformación cultural. Y yo no sabría decirte si eso es innovación o no, pero con los equipos de liderazgo, líder no es el cargo, ¿no? Líder es todo el que tenga la posibilidad de influir sobre otros. Entonces, con estos equipos de liderazgo, empecé a trabajar, y por eso te digo, no sé si esto es innovación cultural o no, empecé a trabajar en prácticas de transformación cultural que pueden ser tan sencillas como el saludo, pueden ser tan sencillas como trabajar el lenguaje no verbal, pueden ser tan sencillas como acercarnos a nuestros compañeros de trabajo, no a decir qué es lo que tienen que hacer, sino con la pregunta, ¿cómo lo hacemos para que hacerlo seguro sea más sencillo? Y es lo que llamamos competencias poderosas, porque algunos lo llaman competencias blandas, y ese blando, esa palabra no me gusta, blando suena como blandito, no, me gusta más hablar de competencias poderosas. Y yo entendí que a través de eso que se ve, se vive, se huele, se siente, podemos hacer que esos valores que transmite la compañía, esa misión, principios, todos esos elementos que las organizaciones quieren que se desarrollen dentro de su contexto cultural, pues finalmente los que estamos ahí en la base nos las creamos. Porque si esos valores, la honestidad, el respeto, la seguridad, no se viven, se huelen, se sienten a través de prácticas reales que podamos ver ahí, que están ahí presentes, pues se genera mucho cinismo y entonces no nos las vamos a creer. Entonces, un jefe que no respeta a sus colaboradores y los cita en un día de fiesta a una reunión o les está mandando correos por fuera del horario de trabajo que no son urgentes, pues por más que yo ponga en la pared el respeto como un valor fundamental en la organización, pues yo no me lo voy a creer. Entonces yo no sé si eso es innovación o no, porque esa palabra me parece enorme, pero yo me he dedicado un poquito a eso, ya no es solo ponga la guarda, no es solo el equipo de protección personal, no es solo la señalización, no es solo que, sino también cómo conversamos alrededor de eso que se ve, se vive, se huele, se siente y va haciendo una transformación cultural muy sencilla. No es fácil de medir, ¿no? No es fácil de medir porque pues quisiéramos tener el indicador, ¿no? Pero en la medida en que lo vamos haciendo y lo vamos llevando a la realidad, yo creo, y tengo algunos ejemplos muy interesantes cuando ya eso se va convirtiendo en una realidad, pues uno va respirando y va diciendo, bueno, aquí estamos haciendo, transformando la cultura de una manera diferente. No tiene procedimiento, no tiene paso a paso, porque me dicen, ¿y cuál es el paso a paso que debo seguir para hacerlo? Y digo, no, no tiene, no, 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 es conversarlo,
es tratarlo de introducir dentro de lo que hacemos en el día a día, es fortalecer esa capacidad de observar, esa capacidad de hacernos buenas preguntas, de entender el entorno que se va llevando a través de la conversación. Y muchas veces, cuando una empresa no logra reunirme los líderes, yo digo, porque cuesta, ¿no? Desde todo lo que hay que hacer, yo me voy en el uno a uno, me voy en el uno a uno, me toma tiempo, pero me voy en la conversación en el uno a uno para tratar de hacerlo. Entonces no sé si esto es innovación o no, pero bueno, he tratado de hacerlo de esa manera. Sí, y además creo que lo vais a conseguir antes que nosotros. Yo tengo esa percepción, porque en general, todos los países que conozco, Colombia, Chile, Perú, Argentina, mira, tenéis una cosa que no superáis con creces. Es en el manejo del lenguaje y en la educación. Estamos muy lejos en España. En España estamos muy lejos de esa educación. Educación quiero decir de respeto. Y cuando conseguís entrar con ese dominio del lenguaje que tenéis, que no tenemos aquí, creo que estáis utilizando un arma muy poderosa, que es la comunicación y el respeto hacia el trabajador para conseguir cambiar esas conductas. Y creo que habrá otras cosas que estén peor, a lo mejor, bueno, pues hay menos, los equipos de trabajo son más antiguos, pero ahí nos lleváis años de ventaja. Y cada año que Pues pasa creo que nos lleváis más, fíjate. yo no sé si les llevamos años, yo lo que digo es que introducimos esto como una forma de conectarnos y de comunicarnos, no pasa en todas partes, no pasa en todas las empresas, pero Sí, es verdad. tratamos de hacerlo y yo creo que ahí se va viendo el cambio. Ahora no es una promesa de valor de que usted empiece a hacer esto y no vuelva a tener un accidente, porque a mí eso me preocupa, ¿no? Que, ay, entonces esta es la solución. Y yo digo, no, 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 venga, que esa no es la promesa de valor. Yo lo que le puedo decir es que a través de esto sí podemos trabajar más tranquilos, más felices y podemos entender qué está pasando con mayor claridad, ¿sí? Porque esas promesas de valor como a mí me asustan tremendamente y me ha pasado. Bueno, vamos a que nos estamos poniendo muy serios. Eh, eh, Tú sabes que, bueno, pues hoy en día decimos que estamos en un mundo VUCA, ¿no? O VICA, ¿no? Esto que llaman volátil, incierto, complejo, ambiguo. Eh, bueno, no sé hasta qué punto eso pues, es un poco jugar con el lenguaje, ponerle nombre pues, a una situación que se da, que se utiliza también muchas veces a nivel empresarial para decir la incertidumbre ha venido para quedarse y con grandes titulares y frases que se cuelgan en las paredes que a mí me ponen muy nervioso y demás. Digo, lo que hay que tratar es de conseguir dar a la gente estabilidad, seguridad, y a partir de ahí vas a ver cómo se crece en todos los sentidos. O sea, yo no creo que por presionar mucho a una persona vaya a hacer mejor su trabajo, sino que al final le vas a tensionar tanto que va a terminar metiendo la pata, va a cometer un error o incluso no va a llegar a tomar una decisión por miedo a equivocarse, ¿no? Ujú. Pero en este mundo que cambia, que cada día nos levantamos con una noticia más sorprendente en los periódicos, en los telediarios, ¿cuáles crees que son los principales retos que tienen las organizaciones hoy en día en materia de seguridad y salud? Que a veces cuando uno, bueno, los términos, como que un poquito, yo digo buca y claro, volatilidad, ambigüedad, incertidumbre, complejidad, em, eso, pues cuando uno se para y en un auditorio habla, pues eso suena como raro. Yo, ¿qué te voy a decir? Yo, ¿qué pienso? Yo creo que la variabilidad y la presión son inevitables, eso no va a cambiar y menos ahora. Ahora estamos permanentemente sometidos al cambio, a muchas presiones técnicas, sociales, que hacen parte del desarrollo de nuestros países, de la situación en nuestros países y que realmente se reflejan en las empresas. Em, yo lo que
quiero o lo que he querido introducir en los equipos, y muy especialmente en los equipos de liderazgo, es que fortalezcamos esas capacidades, uno, la observación, ser mejores observadores del entorno, pasar de el, digamos que esa mirada tan lineal como una única forma de hacer las cosas, a entender un poquito a través de la observación cómo nos llegan todas las señales débiles de que el ambiente nos está mandando permanentemente, cómo fortalecer esa capacidad de ser mejores observadores del entorno para poder reaccionar rápidamente y tomar decisiones rápidas, cómo hacernos preguntas desde la anticipación, qué pasaría si, y no trabajar tanto en lo urgente, sino también darnos la posibilidad y el tiempo de preguntar qué pasaría si frente a diferentes situaciones que pueden llegar y cómo adaptarnos a esas situaciones, cómo trabajar para que podamos salir de alguna situación difícil fortalecidos y no con el daño. eh, y también cómo responder más rápidamente a lo que está pasando en el entorno. Entonces no es fácil, yo en mis conversaciones con los equipos de aprendizaje, pues trato de que fortalezcamos esas capacidades para enfrentar ese mundo buca o ese mundo de trabajo que cada vez va a ser más complejo. Pero no es una receta, ¿no? Es No. una conversación. Oye, y todo esto ahora de las noticias fake, de la desinformación y demás, nuestro espía me dice que planteas que las personas, por muy inteligentes que sean, puede parecer una obviedad, pero es que es cierto, ¿no? Que por muy inteligentes que sean, o se crean, yo diría, sean o se crean, que no son inmunes a la desinformación. Y, y ellos lo que tratan es de justificar pues, el qué ha sido, qué ha pasado. Es decir, tú trabajas con gente, con directivos que saben lo que les cuentan, que les llega una información muchas veces sesgada y que lo que trabajas es en abrirles los ojos y en decir, mira, lo que le está pasando a tu organización es esto. Ujú. Entonces, ¿qué te has encontrado a lo largo de estos años? Voy a ponerte un ejemplo de una cosa que me aterra cuando escucho un directivo decir cero accidentes, ¿no? Como en esa creencia falsa de que aquí no puede pasar nada. Y a veces cuando presentan unas cifras en un congreso, en una conferencia, y dice, llevamos 7 años sin accidentes, y yo a veces le pregunto, ¿usted realmente cree eso? ¿Usted eso que está diciéndole a un auditorio, usted realmente es una persona inteligente, mucho más inteligente que yo, porque tiene mucho mejor cargo y gana mucho más? Una persona muchísimo más inteligente que yo con toda seguridad. ¿Usted sí cree en eso? Usted lo está hablando, lo promueve en su organización, Patricia, pero ¿cómo se lo cree, cierto? una cosa, que gane más Ujú. dinero que nosotros no significa que sea más inteligente, significa que gana más dinero, nada más. Pero yo se los digo, porque yo se los digo, oiga, pero usted, señor, es mucho, o señora, usted es pues usted en la vida, seguramente yo soy una profesional de la seguridad y salud del trabajo, pues usted tiene un cargo tan importante, pero usted cómo se puede creer eso? ¿Usted cómo puede creer que su empresa no, nadie se ha tropezado? ¿Usted cómo puede creer que en su empresa las personas no se han expuesto y probablemente por miedo no han dicho nada? De pronto no ha pasado nada crítico, una fatalidad, pero usted cómo se puede creer eso y decirlo. Es ese mito que usted o ese argumento que usted tiene en su cabeza que hace que usted exprese eso tan abiertamente en una organización, solo por ponerte un ejemplo, ¿cierto? A veces, y frases como la seguridad es primero, y creo que también frente a una pregunta que me hacías, y la tengo aquí más adelante, pero ¿cómo puede usted decir que la seguridad es primero, bordarlo en la camisa de todos los trabajadores de la empresa y que en esa empresa ocurre un accidente grave o ocurren accidentes graves todos los días? Pues, ¿cómo se atreve a decirlo? ¿Cómo se lo cree? ¿Cierto? Yo creo que eso, la única forma o lo único que yo he podido hacer es ser crítica frente
esas expresiones, a esos mitos que se van formando y que se pueden, a través de una reflexión y una conversación inteligente, se puedan desmontar. Pero a mí me preocupa mucho que todavía nos creamos esas cosas que realmente no tienen ningún fundamento. Y esto te lo has encontrado también con técnicos de prevención. Claro. Ah, no, pero es que ellos llevan a sus gerentes eso, ¿no? Sí. Entonces, los técnicos de prevención le hacen la propuesta a su gerente como una realidad absoluta, como una verdad, perdón, absoluta, pues el CEO o el gerente pues se lo cree y lo despliega con mucha confianza, pero a mí me parece aterrador. Mira, yo hace un par de años tuve una ponencia donde decía que tenemos que empezar a admitir que no sé si hemos fracasado, pero sí nos hemos equivocado en el planteamiento y no podemos seguir diciendo los técnicos de prevención, los profesionales de la seguridad y salud, qué bien lo hemos hecho, he conseguido bajar la siniestralidad. Yo creo que nosotros no hacemos eso lo hace el equipo, lo hace la empresa, se trabaja en conjunto y no podemos decir que cuando las tasas de siniestralidad disminuyen es mérito nuestro, algo habremos tenido que haber aportado sin duda, pero cuando suben no es culpa nuestra. Entonces, Sí, tenemos nosotros también que ser críticos con nosotros mismos, ¿no? Que es un poco lo que así es. decías antes. Y terminamos siendo criticones, pero no hacemos autocrítica. Sí, es la verdad. Y fíjate que cuando voy a una empresa que ha tenido muy buenos indicadores, es decir, que prácticamente no pasa nada, la pregunta que yo siempre les hago es: ¿qué pasa cuando nada pasa? Y eso, o otra que es un poquito más disruptiva aún, que digo: ¿ustedes dónde van a tener su próximo accidente? Porque nos han criticado de que estamos sentados esperando a que ocurra un incidente, un accidente, el reporte de una enfermedad para aprender, y entramos en esa falsa tranquilidad de creer, porque hay mucho miedo, es probable que es que ni siquiera nos estén contando, eh, de creer que ya llegamos a donde teníamos que llegar. Y la historia en todos los incidentes críticos que han ocurrido, pues eso ha sido un llamado de atención, ¿no? ¿Qué pasa cuando nada pasa? Tenemos que seguir aprendiendo de lo que pasa todos los días y dónde están esas operaciones críticas que realmente pueden cobrar una vida. Esas dos preguntas las hago con frecuencia, genera un poquito de incomodidad, pero creo que no podemos estar tranquilos en ningún momento y confiar que porque no tuvimos un accidentes durante un mes, ya llegamos a ese nivel de seguridad que necesitábamos. Efectivamente. Bueno, decirte que utilizamos una frase muy parecida. Yo digo, tú dices, ¿qué pasa cuando no pasa nada? Y yo siempre digo, el problema es que nunca pasa nada cuando pasa algo. También, claro. Y, y volvemos como a la tranquilidad, porque cuando hay un evento tan crítico como puede ser una fatalidad, a mí me parece muy triste que volvamos como a las 2 semanas ya pasó. No, no, es que ese tiene que mantenerse vivo ahí para que podamos en un proceso de restauración avanzar, ¿sí? Efectivamente, yo, bueno, mira, para que veas que muchas veces cuando pasa algo no pasa nada, yo te puedo decir de un directivo que yo le he contado a lo largo de su carrera profesional a lo mejor 12 accidentes mortales y cada vez ha ido progresando más. Ujú. ¿Esto es normal? ¿Esto es permisible? ¿Es admisible? No, yo sinceramente me hacía cruces, pero al final poderoso caballero es don dinero, ¿sabes? Y como sus proyectos daban dinero, pues todo valía. Yo creo que algunas Efectivamente. cosas están cambiando, ¿no? Sí, Y bueno, pues él ya no se dedica a esto. Yo creo que ya debe de estar jubilado y demás. Entonces, bueno, pues ya hemos dejado de tener accidentes. Pero bueno, sí. mira, hace unos años en un congreso de seguridad nos planteabas que el cerebro es un órgano social. Y esto yo Ujú, lo estoy ahora, me estoy acordando y lo estoy relacionando con lo que me estabas hablando del cerebro de los directivos, ¿no? ujú. Esto se refleja al final bueno, pues en un mundo inseguro. Y en ese congreso nos hablabas del concepto de tribu, que me gustaría que nos desarrollaras un poquito.
concepto de tribu laboral, de cara a reforzar prácticas, no sé si seguras o inseguras. Sí, aquí, ¿qué te puedo decir? Me gusta mucho leer a Cristina Vicchieri en un libro que se llama La gramática de la sociedad. Y hay un artículo muy bonito de Andrew Hale que dice cómo hacer de las prácticas seguras una práctica social. No sé si es exactamente la traducción, pero es muy bonito. Y pues eso lo hemos vivido y tenemos muchos ejemplos. Aprendemos y desaprendemos, pero somos seres sociales, ¿no? Y incluso usamos el ejemplo del ascensor, donde no sé si lo has visto, que hay unos actores en un ascensor y entra una persona del público y las personas del ascensor se comportan de una manera y rápidamente esa persona que no es actor sino del público empieza a comportarse con el grupo, ¿no? Empieza a comportarse, en el ascensor se quitan el sombrero, entonces él se lo quita, se voltean a la derecha y él se voltea. Yo creo que somos seres sociales y nos vamos con el entorno, ¿no? Nos vamos como con lo que pasa y con la forma en la que se comporta la gran mayoría de las personas. Por eso, cómo hacer de las prácticas seguras una práctica social también es algo muy importante. Fíjate que aquí conducimos como salvajes, qué pena la expresión, pero cuando nos vamos a otro país, y tú lo habrás visto, eso todo el que llega aquí dice, uy, pero ¿qué es este? La movilidad es un poquito caótica, pero como no, cuando nos vamos a otro país y vemos una conducción diferente, la adoptamos muy rápidamente. Bueno, eso Trabajamos también, mucho. también nos pasa aquí, ¿eh? O sea, aparentemente podemos ser muy civilizados, pero nos vamos allí y conducimos como los nativos, ¿eh? O sea, como se conduce en Turquía, en Argelia o como se puede conducir en Noruega. O sea, tenemos esa capacidad de Sí. adaptarnos, efectivamente, sí, sí. Sí, somos seres sociales, nos comportamos con el entorno y por eso cómo hacer de las prácticas seguras una norma o una práctica social. Porque tú has visto, si yo entro a un sitio que es completamente limpio, pues yo el papel que tengo en la mano busco dónde ponerlo, me lo meto al bolsillo. Pero si está sucio, pues rápidamente, aunque yo venga de un curso de orden y limpieza, pues tiro el papel al piso y no me da remordimiento. Entonces, como desde la misma sociedad vamos incluyendo estas prácticas como prácticas sociales. Nosotros tenemos un ejemplo aquí en el metro de Medellín muy bonito, porque es un entorno social completamente distinto a la calle, ¿no? Y cuando uno entra al metro hay todos los mensajes desde lo que se ve, se vive, se siente, mantenerlo limpio, ordenado y cumplir las prácticas que cuando uno entra y todo el mundo se está comportando así, pues yo también me comporto. Entonces, eso deberíamos hacerlo, trabajar como sociedad, nos comportamos con el entorno, nos comportamos en una empresa, todo el mundo se grita, yo puedo venir del cielo, pero apenas veo que todo el mundo se está gritando, pues también grito, ¿no? Entonces, creo que eso de convertirlo en una norma social es un elemento que tenemos que trabajar intensamente. Y ese Claro. artículo de Andrew Haley es muy bonito. Y esto llevado al, si todo el mundo lo hace, pues al final, Ujú, por casi yo que sé hacerlo bien, claro. pues lo mismo me miran mal. Entonces, pues voy a hacerlo también mal, ¿no? Mira, yo recuerdo una de las veces, comentabas que habías estado estudiando en Canadá, estábamos trabajando en Montreal, estábamos haciendo un hospital universitario. Y entonces, bueno, nosotros hablábamos, bueno, pues oye, los guantes y vinieron los sindicatos canadienses a decirnos que había una serie de medidas de seguridad que les perdonáramos, pero que esto era un trabajo de hombres y Mm. que allí eso no aplicaba, ¿no? Y la verdad es que nos quedamos todos perplejos y no sabíamos ni qué contestar. Y bueno, estamos hablando creo que era de utilizar unos guantes durante el proceso de atado de alambre para atar el hierro, ¿no? Y al final, desgraciadamente, la gente que llevamos terminó haciéndolo sin guantes. Se mimetizó Claro, con el entorno, ¿sabes? claro, somos seres Eh, sociales y nos comportamos con el entorno. en este mismo congreso nos hablabas de la ilusión de la explicación, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Cómo evitamos que estos mensajes de seguridad, que en teoría son fáciles de comprender, se conviertan en mitos que persistan y, como me decía Rafa, aunque sean falsos? Sí, yo acá, ¿qué podría decirte? A veces copiamos frases
por moda, ni siquiera nos preguntamos cuál es el significado de eso que estamos proponiendo o que estamos divulgando, ¿sí? La seguridad es primero, salvamos vidas, llegar bien a casa, pero si eso no se vive, se huele y se siente dentro del entorno de trabajo, eso se convierte incluso en cinismo por parte de la operación. Em, si copiamos, todos los accidentes se pueden prevenir, cero accidentes. Yo creo que copiamos muchas frases que ni siquiera entendemos dentro del contexto de trabajo el significado que representan para las personas. Entonces yo creería que debemos alejarnos de eso, eh, porque se convierten en mitos que no son una realidad. Entonces, pues ya cuando estamos ahí en el trabajo, pues no nos la creemos, ¿cierto? Entender qué es lo que estamos proponiendo a través de eso que copiamos, que muchas veces es falso, antes de proponerlo, sería la pregunta que nos deberíamos hacer. Pues desafortunadamente lo vemos en muchos sitios de trabajo, en muchos sitios de trabajo lo ponemos ahí, pero ni siquiera entendemos el significado que representa. ¿Y qué opinas de el mito del 10% del cerebro? Esa pregunta cuando la leí yo dije, uy, pues resulta atractivo y desde el punto de vista cultural y socialmente, creer, por ejemplo, eh, ese potencial oculto, hablando del mito del 10% del cerebro, ese potencial oculto que se transmite en discursos motivacionales, usamos el 10% y tenemos todo ese potencial. Yo creo que muchas creencias erróneas se pueden instalar y se mantienen en la cultura organizacional, incluso cuando la evidencia científica demuestra lo contrario. Yo creo que es algo que surge, que ni siquiera tuvo esa intención cuando surgió en nuestra disciplina decir que el 80% de los accidentes es problema de las personas. Se genera como un mito y se va creyendo como una realidad y se va transmitiendo y no lo vamos creyendo, es una idea que se repite, que encaja con percepciones previas y que terminan moldeando pues colectivamente nuestro conocimiento y nuestro pensamiento. Requiere una reflexión crítica, espacios de diálogos que reemplacen esos mitos por aprendizajes más significativos, más que podamos compartir, pero a veces nos creemos las cosas simplemente porque alguien las dijo y se han convertido a través de que pasan de boca en boca, pasan de un expositor a otro y finalmente no lo creemos. Yo lo pienso mucho en relación a que el 80% de los accidentes es culpa de la persona. Digo, pero cuando nos creímos eso, eh, yo creería que no fue la intención real de quien lo propuso pues como digamos que como una expresión, pero no creo que su intención fuera que se convirtiera en un mito tan fuerte que representara la realidad. Habrá que revisarlo desde, como te digo, desde la reflexión crítica a esos mitos que están instalados ahí y que tenemos que resignificarlos de alguna manera. Yo sinceramente no creo que usemos el 10% de nuestra capacidad. Creo que usamos toda la que tenemos. A Sí. veces damos para más, a veces damos para menos, ¿no? De ahí viene un poco lo del mito. Pero mira, cuando hablamos de las causas del accidente, al final nosotros, cuando yo estaba en OHL trabajando, José Luis García y yo hicimos un análisis de causa a raíz de los accidentes. Y llegamos a Ujú, la conclusión de que un 70 o un 80% de los accidentes se producían, bueno, pues por falta de ausencia de procedimiento, ausencia de, no había supervisión de los trabajos, orden y limpieza, pero muy poquitos trabajos se producían por una negligencia del trabajador, sino sí, de porque había acuerdo. algo detrás que subyacía y que hacía que, bueno, pues que en España tengamos, fíjate, tenemos unas estadísticas brutales. Cuando te vas a los números y ves que tenemos 2 muertos al día, 2 muertos, y un accidente grave cada 2 horas y cuarto, es para que nos lo pensemos, ¿eh? Claro. Y sigamos pensando, pues que, bueno, pues que la culpa es del trabajador. Mm, Y es una barbaridad, y estamos hablando, o sea, 2 muertos al día. ujú. Increíble.
terrible. Y no hacemos nada. Y no hacemos Así es. nada. Pero Hay bueno, una oye, causa que yo, ya dime, va muy, dime, muy dime, dime. largo. No, 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 no. Es que no quiero que me acusen de secuestro. No, hay una sola cosa frente a las causas que yo he estado explorando últimamente y es que premiamos los héroes. A veces premiamos conductas, premiamos comportamientos, premiamos formas de hacer las cosas sin entender cómo se hicieron y las reforzamos, ¿no? Sin entender cómo se están haciendo. Yo lo llamo premiar los héroes. Y cuando ocurre el evento, ahí sí nos vamos contra la persona, pero hacía rato que lo estaba haciendo, nadie le preguntó cómo lo estaba haciendo y por el contrario le reforzaron ese comportamiento porque tenía buenos resultados. No todo lo que nos sale bien fue porque lo hicimos bien. Y no tener esa inquietud de cómo están pasando las cosas, me parece que nos puede llevar a eventos muy trágicos. Solo para mencionarte una cosa que me mantiene muy inquieta. Oye, yo que te decía hace un minuto que no quiero que me acusen de secuestro. Eh, no sé si te has encontrado más o menos cómoda, pero llevamos ya casi hora y media Sí, hablando. sí, qué Tú que cantidad, yo me he sentido muy bien. estabas muy preocupada, estabas nerviosa. Me gustaría saber cómo te has encontrado, pero antes te quiero hacer un par de preguntas más, ¿eh? No pienses que Sí, ya quiero estoy perder libre. esta oportunidad de tenerte. Eh, Mira, hay veces que la vida nos atropella, literalmente, Ujú. ¿no? Aunque no hayamos hecho nada. A veces las cosas pasan y la vida te atropella. ¿A ti la vida te ha atropellado? Sí, sí, y me ha pasado un par de veces, incluso una muy reciente, eh, en la ocurrencia de una fatalidad en una empresa que he acompañado durante varios años, que me he sentido parte de esa empresa y haber tenido que ir a investigar eso que pasó me generó mucha tristeza, incomodidad, culpa, depresión, muchos sentimientos de yo que no hicimos, que podríamos haber hecho, porque esto cobró la vida de una persona y ha sido momentos tremendamente difíciles. Y este me pasó hace poco y me generó mucha controversia en lo que hago y en lo que trabajaba con esa empresa, en tantas cosas, mucho dolor y mucho miedo y mucha tristeza. Y ojalá el dolor nunca desaparezca, porque en el momento en que el dolor desaparezca, va a dejar de, voy a dejar de sentir esa inquietud que he sentido durante todas estas semanas después de que ocurrió ese trágico evento que no debería haber sucedido. He salido como de ese momento pensando en que, bueno, en la restauración tendremos que salir adelante más inteligentes y mejores de este evento y tendremos que trabajar intensamente para que nunca más vuelva a suceder, pero sí ha sido un momento tremendamente difícil para mí y para quienes estaban en la organización que veníamos trabajando pues muy intensamente. Entonces me ha pasado dos veces en la vida, una hace ya mucho tiempo donde yo pensé que una tarea crítica estaba asegurada y di mi mejor concepto y unos días después ocurrió una fatalidad y simplemente por no haber estado asegurada. Entonces, eso creo que han sido los momentos más difíciles, pero bueno, en un proceso de restauración seguimos adelante y bueno, qué hemos aprendido y cómo nos podemos levantar siendo más inteligentes e incorporando nuevos elementos en nuestro día a día y en nuestro trabajo. No sabes cómo te entiendo porque yo tengo dos accidentes cuando estaba trabajando en Turquía, que todavía hay noches que sueño con ellos, incluso me despierto. Uno es Ujú. un atropello de un trabajador y otro es una voladura que se hizo dentro de un túnel y por un error se había colado un vigilante de seguridad, se hace la voladura y le sacamos con la retroexcavadora. Y yo todavía sueño, y sueño con el levantamiento de los cadáveres. Y Qué eso fuerte. se te queda ahí de por vida. Ujú. Y esto hace que nuestra profesión, siendo muy bonita, pues yo creo que mentalmente es muy dura y a veces yo he necesitado ayuda de profesionales y para mí este programa es terapia pura, o sea, poder comentar esto es,
a mí me sirve para aliviar ciertos dolores, ¿no? Y ciertas cicatrices que llevo. Así es. Pues Pero tenemos que seguir. sí, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir con mucho entusiasmo, pero uy, eso como que uno frena y dice, ¿será que esto que he hecho toda la vida sí ha servido para algo, no? Pero bueno, ahí nos levantamos y seguimos con entusiasmo y seguimos también. Me hice la pregunta, ¿cuántas vidas se habremos contribuido a que continúen y cuántas vidas habremos logrado que continúen en su desarrollo del trabajo? Entonces eso, no siendo una excusa, pero también me ha permitido respirar. Bueno, y después de este momento que nos hemos puesto los dos muy serios y muy melancólicos, te voy a pedir lo que le pido a todo el mundo. Seguro que has tenido alguna anécdota en tu vida profesional eh, para irnos con un buen sabor de boca. Si tú me cuentas una, yo te cuento otra. Y una anécdota en relación a esto, mira, voy a contarte una, son muchas, porque yo vivo llena de, o sea, con tanta corredera para allá y para acá, pero voy a contarte una que me pasó hace poquito que me llenó de alegría. Un director de una operación, también es una empresa donde he estado trabajando y hemos estado como en este proceso de transformación cultural. Ese director citó al equipo y me citó a mí para que le ayudáramos a resolver un tema que lo tenía preocupado en relación al cuidado de sus colaboradores y algunas prácticas y situaciones que él quería resolver. A mí me pareció tan bonito que él, porque casi siempre la citación o las surgen o porque hubo un accidente grave o porque hubo algo o porque las responsables de la seguridad y salud en el trabajo nos convocan. Pero cuando yo recibí la llamada directa del director de la operación y me dijo, Patricia, estoy muy preocupado por esta situación, yo quiero que nos reunamos como un equipo de aprendizaje, usted puede mañana a la 1 de la tarde o 9 de la mañana, no me acuerdo a qué hora fue, usted me puede y hablemos del tema y yo quiero exponerles qué me tiene inquieto en mi operación y que me ayuden a resolverlo. Para mí fue un momento de verdad muy bonito porque no iba dirigido del responsable de seguridad y salud del trabajo ni de la inspección, fue realmente de lo que ese director de la operación estaba eh, sintiendo, de lo que él quería resolver y ese llamado a que le ayudáramos a resolverlo. Para mí fue un momento en ese proceso de transformación cultural tremendamente bonito. Entonces, esa es una reciente, pero parece muy sencilla, pero fue muy, muy significativa para mí. Mira, a mí, yo te he dicho que si tú me contabas una, yo te contaba otra. Eh, como has comentado, tú estuviste trabajando en el mundo de la auditoría. Yo empecé mi carrera profesional en el mundo de la auditoría del antiguo Arthur Andersen, hoy en día Deloitte, y hacíamos auditoría de prevención de riesgos laborales. Bueno, el caso es que pues estábamos haciendo una auditoría con una empresa muy importante y uno de los criterios era que teníamos que auditar todas las comunidades autónomas y bueno, pues esa empresa no tenía, había una comunidad autónoma que en el momento de la auditoría no tenía gente trabajando, no tenía allí proyectos. En vez de plantear esto abiertamente, pues me llevan a Galicia, me llevan por unas carreteras, ahí eso casi casi al fin del mundo, y había 4 señores haciendo unos agujeros, unos hoyos en medio del campo, y me estaban contando bueno, pues que eso eran para unos tendidos eléctricos que se iban a hacer. Y ya hablando con uno de los operadores, pues al final, oye, pues sabes que en el proceso de auditoría pues vas entrevistando gente, les preguntas qué haces y demás. Y me dice el hombre, dice, yo la verdad, dice, es que no sé cómo nos han mandado venir desde Burgos. Dice, porque aquí, dice, ni se va a hacer nada, dice, yo no sé estos agujeros para qué son. Y a partir de ahí ya salió y decíamos, mira, si nos lo hubieras dicho, pues no había pasado nada. O sea, tú tienes que tener de todas las comunidades autónomas donde tengas un trabajo, pero si no tienes un trabajo no te lo vas a inventar. Y el caso es que se llevaron allí 4 operarios, los pusieron a acabar en medio del campo y yo no sé si es porque es la tierra del Lazarillo de Tormes, yo no sé si es porque a veces nos da miedo hablar, no sabemos, no queremos, no podemos.
pero yo creo que la vida es mucho más Así sencilla es. de lo que parece, sobre todo si dices la verdad, ¿no? Pero bueno, Sí, oye, sí. Patricia, llevamos más de hora y media. ¿Cómo te has encontrado? Muy bien, muy bien. Yo tenía esta mañana un poquito de temor, nervios, como decimos aquí, uy, qué nervios, pero no, me sentí tan tranquila, o sea, me parece que llevamos un corto tiempo conversando, me sentí muy bien, te agradezco enormemente porque realmente me diste la posibilidad de expresarme con mucha tranquilidad y con, como si estuviéramos aquí tomándonos un café y te agradezco enormemente por eso, porque en ningún momento ni inquisitivo, ni no, yo me pude expresar con lo que soy, ¿no? Somos lo que somos, no hay nada distinto a lo que em, somos, ¿sí? Entonces te agradezco enormemente, me sentí supremamente bien, supremamente Es que este programa, Olga, que es mi esposa, y yo lo hacemos para que la gente cuente cosas. bien. No, nosotros no venimos aquí a juzgar, ni venimos a contar cosas, venimos a contar cosas que pensamos que se tienen que saber en el mundo de la prevención, que se están haciendo muchas cosas y sabemos una mínima parte. Ujú. Entonces, lo que queremos es que estéis, pues como si estuviéramos tomando, pues como te decía antes, Un un cafecito, tintico, un efectivamente. tintico. Un Así tintico que, de café, no un vino, porque siempre hay sí, la sí, sí, diferencia. sí, sí, Vamos a sí. tomarnos No, un no, no. tinto a las 8 de la mañana. Cuando yo os digo tintico es café, es café. Es verdad que yo no soy de tintico, yo soy de espresso, ¿vale? Pero bueno. Así que, bueno, oye, Patricia, un auténtico placer, No, un para mí, lujo haberte tenido. al Tengo que contrario. decirte que transmites paz, transmites luz, Sí, y eso gracias. no siempre se encuentra. Espero que nos veamos lo antes posible. Hola. Y te Y, agradezco mucho porque, uy, ese es un elogio enorme. Transmitir luz y tranquilidad es una de las cosas que más me llena. O sea, te agradezco por ese comentario. Y de verdad que yo he aprendido mucho. Mira, igual que te digo que hay entrevistas que termino agitado porque la entrevista es tensa, eh, esto ha sido, es como, hablar contigo ha sido como estar en un balneario. Entonces te lo agradezco infinito. Hablar entre amigos, te agradezco. Yo me sentí súper bien, se me fue el tiempo volando, ni me había dado cuenta que ya llevamos más de hora y media conversando. Mil y mil Muy gracias. bien. Pues oye, no te Bienvenido. vayas, vamos a despedir el programa, nos vemos, no sé si va a ser en una semana o en 15 días, pero como os digo siempre, de verdad, no parpadeéis, que os lo perdáis. Hasta la semana que Bueno, viene. Hasta ahora. perfecto.